En diferentes situaciones de emergencia se usan distintos códigos. Cuando identificamos a una posible víctima de trata, hay una palabra secreta, el código Antus. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Código Antus. Hoy es otro día también muy especial. Como siempre les digo, lo que más me encanta es cuando platicamos con esas valientes sobrevivientes. Para que una de ellas platique aquí en entrevista, uno, tiene que ser sobreviviente, no víctima. Y número dos, tiene que estar preparada y con ganas de. O sea, en Antus jamás se forza a alguien a compartir su historia. Es cuando ellas quieren platicarlo, cuando ellas están listas y cuando ellas ya ven el delito como algo del pasado, no lo que las define. Hoy tenemos a una invitada muy especial. El nombre que ella eligió para el día de hoy es Emma. Emma nos va a platicar un poco de lo que ella vivió, porque como sabemos, en Antus atendemos a víctimas de trata de personas con la finalidad de explotación sexual, pero hay diferentes tipos de variantes. Hemos escuchado a víctimas que fueron parte de utilización de niños, niñas y adolescentes en material pornográfico. Algunas han sido explotadas por sus mamás, otras por un tratante. Entonces hoy vamos a conocer la historia de Emma. Entonces, Emma, gracias por estar aquí, gracias por ser tan valiente de querer compartir un poco de lo que te pasó y sobre todo que tu historia sirva para que alguien más no caiga. No alguien más, o sea, ojalá mucha gente, gracias a tu historia, no caiga, se identifique quizá con tu historia y diga, híjole, esto me podría pasar, y entonces gracias a eso no le pase lo que a ti te pasó, porque desgraciadamente no podemos cambiar lo que a ti te pasó, pero sí podemos darle sentido al sufrimiento. Entonces, platícanos, por favor, brevemente, qué edad tenías y cómo es tu explotación, tu captación. Sí, pues mi captación fue aproximadamente, yo tenía 11 años cuando conocí a mi tratante. Fue por medio de la iglesia, ya que yo pertenezco a una religión y él pues ya era mayor de edad en ese entonces. Y desde religión, ahí yo soy, entre comillas, mormona o miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, correctamente. Y él ya era misionero, entonces él ya tenía arriba de 18 años. Fui a una actividad y ahí lo conocí. Y ahí empezó un poco de mi tortura, por así decirlo. O sea, él te enamora, o sea, como que te entró como pareja o como un guía espiritual. O sea, ¿cómo llegó hacia, cómo te ganó, digamos? Entró más como un guía espiritual al inicio. Después de ahí, el guía espiritual empezó a tocarme, empezó a obviamente besarme, empezó a tocarme partes íntimas de mi cuerpo y yo obviamente, yo no le creía tanto, pero esta parte de espiritual cae, porque él me decía, es que Dios te mandó para mí. Entonces caí, obviamente, y desde entonces hasta los 13 años que yo me graduó de la primaria, él desafortunadamente me dice, pues mándame fotos, ¿no? Y yo le mando fotos de yo en mi graduación, feliz, contenta, no, pero sin ropa. Y yo, chin, ¿cómo es eso? En mi época no existía tanto el sexting, los nudes, fotos y ese tipo de... Exacto. No existían entonces. Entonces me decía, pues solamente párate frente a tu espejo y quítate la ropa. Y eso hice, y así estuvo 3 años hasta que él decidió por fin ser mi novio, porque éramos a distancia, pero realmente nunca pasaba nada. Entonces, así fue, y después a los 16, pues me dice, pues ¿sabes qué? Pues ya vente a vivir conmigo, porque debo aclarar que como era misionero, mandan de diferentes estados, de diferentes partes, de Estados Unidos, que demás a las misiones, y él no era de aquí, de mi estado. Entonces él me dice, pues vámonos a vivir juntos. Yo le digo que no, porque mi plan era casarme, estudiar. Él me dice, es que si no te olvidas de todo. Y obviamente yo ya había estado luchando con él de que no, es que yo quiero ser tu novia, yo quiero ser tu esposa, yo quiero sellarme contigo en un templo, el famoso casarme de blanco. Y él me dice, es que si no te vienes conmigo no lo vamos a hacer. Entonces entra el chantaje, entra la manipulación, entra todo este par de cosas que te hace sentir mal inclusive. Entonces, pues yo le digo que sí, entonces me mueve de estado. Y una vez que me mueve de estado, mis papás obviamente se enfurecen, me dicen que estaba yo haciendo, porque yo no les dije nada hasta que yo ya iba a la mitad de camino. Y le dije, ¿saben qué? Ya me fui. Y si quieren,
bien, y si no, pues tampoco. ¿Qué edad tenías? Tenía 16 y obviamente mis padres se enloquecieron, pero yo dije, no, es que Dios así lo quiere, Dios, él sabe por qué y demás, me voy. ¿Tus papás también son parte de ese movimiento religioso? Mi mamá nada más, mi Ok. papá era de que no, es que cómo puedes dejarlo ir y demás. Yo le decía, es que es una buena persona, porque él es de la iglesia, o sea, malo fuera que fuera una persona cualquiera, ¿no? Pero yo decía, es que es de la iglesia, no me va a pasar nada porque es de la iglesia. Y Entonces te vas con él y ¿qué pasa? nace mi primer hijo, me quita a mi hijo y me manda a Chihuahua y ¡pum! Empiezan los videos. Me empieza a pedir videos a cambio de que yo pueda ver a mi hijo. Entonces fue un total desborde emocional de por qué. Es que me dice, sonará muy loco y todo lo que quieras, pero pues eso me va a demostrar que quieres estar conmigo y con tu hijo. Entonces, una de mis modalidades fue también la pornografía. Más o menos en el sentido de que yo me grababa con los hombres ya teniendo las relaciones sexuales. Entonces, pues así inició mi sufrimiento, que hasta los 18, hasta que yo no cumplo 21, logro denunciar. Hasta tus 21 años, o sea, ¿cuánto tiempo estuviste en explotación? Hasta de los 18 a los 21. O sea, 3 años en explotación. Sí. ¿Pero con quién vives en Chihuahua? Vivía con mi familia, pero me regresaba con él otra vez a su estado, a Hidalgo. Me regresaba con él otra vez y otra vez me iba a Chihuahua y otra vez regresaba, porque él me decía, es que no lo estás haciendo. Entonces, como no conoces a nadie aquí, pues regrésate a Chihuahua y en Chihuahua conoces a todos y ya tienes a los clientes, ¿no? Entonces, él justamente, y como yo tenía seguidores en Instagram, tenía seguidores en TikTok, tenía seguidores en Facebook y cosas por el estilo, me dice, ¿sabes qué? Ahí consigue tus clientes. Ahí tú haz lo que sea, por cielo, mar y tierra, mueve todo para que así consigas clientes. Entonces se convirtió en un ámbito el subir una foto en poca ropa para poder tener clientes, para poder... Ya ni siquiera me preguntaban, hola, ¿cómo estás? Ya era directamente, ¿haces encuentros? Y yo tenía que decir sí, pero los grabo, pero no te los puedo pasar, yo solo los puedo tener porque era una condición que él me daba. Y nada más. ¿Pero quién cobraba? Él. A veces me daban ellos a mí el dinero, otras veces se lo depositaban directamente a él. Pero aunque te lo dieran a ti, ¿tú tienes que dar el dinero a él? Sí. Y a veces me decía, no, pues ya quédatelo. Pero otras veces me decía, ay, gracias. Pero no puedes decir que no. O sea, porque si no accedías, no ves a tus hijos. Claro. ¿Tienes un hijo o dos en ese entonces? En ese entonces, de 18 hasta los 19, tenía uno. Y ya a partir de ahí, a los 19 y 20, ya tuve otro. ¿Con él? Sí, precisamente de lo mismo. Y obviamente, de hecho, con mi último embarazo empezaron las agresiones físicas. Embarazada, empezaron los golpes, porque jamás me había golpeado. Sí me había manipulado, cosas psicológicas, pero no golpes. Embarazada me empieza a golpear. Embarazada me empieza a decir de que va a matar a mi familia. Embarazada me dice que me va a quitar a mis hijos, que no soy nada. Entonces ahí ya no aguantaba ya mi temor. Era tanto que ya me estaba dejando morir. Entonces me costaba mucho poder hablar, no solo lo físico, sino lo emocional. Claro. Me costaba decir que era chantajeada, que era golpeada. Y cuando me animé por fin a contarle a una autoridad lo que me pasaba, ni siquiera me escucharon. Iba con golpes, iba con mis hijos. Y me dijeron, es que no podemos hacer nada, señora. Usted, si se va, lo van a demandar por sustracción de menores. Y era un coraje porque decía, es que vengo moroteada, o sea, vengo golpeada. Sí, ve las evidencias. Y no me tomaron ninguna cosa ni nada. Y yo dije, bueno, ¿y qué puedo hacer? Pues es que necesitamos que venga el mero día que la golpearon y que venga el tipo, que venga y diga y declare. Y yo, es que cómo, no, obviamente si yo le digo que yo lo quiero demandar, obviamente no creo que él sea muy amable. Y me dije, ay, claro, vamos, yo te ayudo a poner la denuncia. Entonces me sentía muy enojada porque mi familia no podía ayudarme por la distancia, pero ni la autoridad. Entonces era la espada y la pared. ¿Qué hacer? ¿Llamar realmente a 911? ¿Llamar a un amigo? ¿Llamar a mi familia? ¿Qué van a hacer ellos? O sea, tu primera experiencia con la autoridad, o sea, fue pésima. No te creyeron y
pedían que estuviera el perpetrador ahí. Bueno, que sepan que nosotros en Antus también capacitamos a las autoridades. Es uno de nuestros pilares, el capacitar a la autoridad para que sepan identificar, para que sepan atender correctamente, darle seguimiento a ese tipo de casos, ¿no? Porque lo que no queremos es un caso así. Imagínate, tú tuviste suerte que cuando regresabas no hubieran represalias. Pero bueno, ¿y luego qué pasó? ¿Quién te escuchó? ¿Quién te rescató? ¿Qué pasó? Pasó que justamente era uno de esos días, no me habían dejado justamente a mi hijo el más grande, pero sí el más chiquito que me acompañara a mi estado. Y dije, ok, está bien, va, corro. Y lo que pasa es de que él me hace perder el vuelo para que no me fuera. Entonces, porque él tenía miedo de que me fuera a escapar con todo y niños. Entonces, porque ya me había escapado varias veces. Ya había logrado llegar a un hotel y quedarme una noche, pero no sé cómo daban conmigo, no sé cómo llegaban, que ya me regresaban a mi casa, peor me iba, ya había denunciado a las autoridades y las autoridades no hacían nada y yo dije, pues bueno, o sea, me muero y a ver qué pasa. Pero ese día yo dije, ay Dios, ya me lo estás quitando de encima, gracias, ya sabes que eres malo, quítamelo de encima. Lo que pasa es de que vamos en una carretera y me ¿Con avienta con él, mi hijo, y me avienta mi celular. Bueno, me dice que borre los videos, por favor, los que me hacía tener. Yo le digo que no, porque estaba molesta, porque yo ya me hacía en mi casa, ya me hacía tan siquiera escuchándome con mis papás, quejando con mis papás, o tan siquiera abrazando a mi hermana, a mi hermano, lo que sea, ¿no? Entonces, desafortunadamente él me dice, entonces no, le digo no, me avienta mi celular, el coche en movimiento, y se para de la nada, se baja él por mi celular, yo me bajo con mi niño, lo quiero agarrar también yo mi celular, pero él no, y cierra la puerta y me dice, muévete porque viene un tráiler atrás. Y yo, ¿qué? Volteo, venía un tráiler, entonces yo lo que hago es irme hacia una banqueta y me deja ahí. Me dejó ahí, no le importó, con mi hijo llorando, sin mamilas, sin pañales, más que mi bolsa y nada más. Y un señor creyó que me habían robado mi auto. Entonces me dijo, oye, ¿te robaron? Y yo, pues sí. Me dice, ¿qué fue? ¿El coche, el celular o qué? ¿Fue mi celular? Mi vida. Sí, y le empiezo a contar y me dice, ¿de qué familia vienes? Le explico la familia, me dice, uy, no, ¿sabes qué? A ver, alguien que pase de confianza, te voy a encargar tantito, yo tengo unas cosas que hacer, pero luego que te manden a mi casa. Pasó una señora, me preguntó qué se había comido, le había dicho que no, ni yo ni mi niño habíamos comido en todo el día, ya eran como las 2 de la tarde. Entonces surgió y me dieron de comer y todo. Este señor resulta y resalta que conocía al delegado del pueblo, me dice, ¿quieres que levantemos una acta por lo que me cuentas? Pues para que ya tengas evidencia, por si él te llega a demandar por sustrato, cosas por el que hizo. Y claro, le dije, sí. Por fin dije, ¿alguien me oye? Dije, claro. Y me dice... Y ahí levantas tu denuncia. Él me dice, no puedo tomar yo tu caso, pero vamos con la estancia de la mujer. Le digo todo a la psicóloga de la estancia de la mujer y sí me creen. Wow. Y curiosamente llegan los licenciados que ya me habían visto golpeada y me dicen, ¡ay, ya llegaste! Hace mucho tiempo que no te vemos. Y yo estaba enojada por dentro. Al día siguiente... nada más le conté a la psicóloga, entonces al día siguiente vamos, porque ellos creían que iba por violencia interfamiliar, y la psicóloga me dice, es que no va por violencia interfamiliar, ella va por trata. Y yo, ¿trata? Esa fiscalía es quien te manda Antus. Sí. Órale. Pero ni siquiera sabía, ni cuando me decían, es que a lo mejor es trata, yo ni siquiera sabía que era trata. Claro, exactamente. Entonces, obviamente, al que me explican, que me mandan y todo... pues ya empiezo a entender de que no era violencia, solamente era también trata. Violencia extrema. Entonces, ¿en cuánto tiempo, cuánto tiempo te tardaste en entender que había sido una víctima de trata? Me costó aproximadamente 3 meses realmente darme cuenta que todo lo que viví fue trata. O sea, desde el enganche, usando esa manipulación religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, bueno, hoy ya eres sobreviviente porque sabes que la calidad de víctima no define quién eres, ¿no? Sí. Fue una parte de tu vida. Afortunadamente estás aquí con tus 2 hijitos preciosos que me encanta ver. ¿Qué viene para Emma en un futuro? O sea, el día que salgas, ¿qué quieres lograr? ¿Qué quieres hacer? Platícanos un poquito más. Pues afortunadamente, y me dan la posibilidad,
gracias a Antus, seguir mis estudios, seguir la preparatoria para poder estudiar mis 2 licenciaturas que quiero, que es diseño de modas y diseño o artes plásticas. También son las 2 licenciaturas, van muy de la mano y me gustan mucho y la verdad es que me siento con aptitudes para poder hacerlo. También quisiera publicar un libro acerca con mi historia, desde el inicio, desde todas las violencias, todas las vulnerabilidades que yo tenía, cómo identificarlas, todo como medida de prevención. Exacto. Porque al final de cuentas, yo sé que a lo mejor en este momento yo sobreviví, pero hay muchas desgraciadamente que no lo hacen. Entonces quisiera que también supieran que hay denuncias anónimas, que pueden hacerlo, que realmente no tienen que ir ustedes presencialmente como lo hice yo desgraciadamente, a poner una denuncia, pero lo pueden hacer anónimamente y salvarlas. Entonces quisiera hacer eso, dar conferencias con mi libro de prevención, volver a mi estado que es muy para el norte y poder decir, oigan, esto también es trata, porque a lo mejor para el sur se oye mucho, a lo mejor para acá, Puebla y todo eso. Que en el norte también lo sepan. Que en el norte también lo sepan y sepan qué es. Eso es muy importante. Entonces, para que sepan que el difundir esa información lo hacemos con un fin de prevención. No nos gusta manejar temas morbo en esas historias, sino que lo que mencionábamos, ¿no? Es darle sentido al sufrimiento. O sea, que la historia de Emma ayude a que gente que esté pasando por algo similar sientes empatía, quieran denunciar, no lo normalicen y sobre todo se hable, ¿no? Se hable lo que está pasando. Sí, hay manipulaciones en entornos religiosos que pueden empezar como una manipulación religiosa y terminar en trata de personas. Entonces, gracias por estar aquí en este podcast, gracias por seguirnos. Si te impactó esta historia, por favor, difunde, dale like, comparte, haz algo porque gente como Emma necesita de muchas herramientas para poder salir adelante, para poder retomar su vida, para poder lograr sus sueños. 2 licenciaturas quieres, ¿verdad? Claro, y vamos por todo. Eso. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Gracias, Emma. Gracias. Sal de la indiferencia y sé parte de la solución. Comparte este mensaje y síguenos. Código Antus, el podcast. Hasta la próxima. Esta es una producción de videopodcast.mx.